Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda Zulema de Latinos Unidos en Canadá. Estoy feliz, tengo una vez más a la doctora Nadia del Mar, que hoy nos trae un tema súper interesante como siempre. Gracias por seguirnos. Si les gusta el contenido de Latinos, compartan, por favor. Y también sigan a la doctora Nadia del Mar, ella es psicóloga. Doctora Nadia, muchísimas gracias por estar acá hoy. Cuéntenos, preséntese. Bueno, Zule, buenas tardes, días a todos. Mi nombre es Nadia del Mar, soy psicóloga especialista con más de 10 años de experiencia en el campo clínico, enamorada de mi profesión, ¿cierto? Y la idea es que me conozcan, sepan mis redes sociales, @psico Nadia del Mar. En todas las redes sociales me pueden buscar de esta forma, ¿cierto? @psico Nadia del Mar. Para que conozcan un poco más del trabajo que realizo con el tema del niño interior, asociado también a la terapia cognitivo-conductual. Soy la creadora de un espacio que estamos formando ahora que es Líneas de Vida, el cual está enfocado a cómo nuestras experiencias de vida van determinando lo que va a ser mi personalidad y está muy enfocado al trabajo desde esa área. El teléfono al que se pueden comunicar conmigo en Colombia es 304-581-9766. Ese es mi WhatsApp. Me pueden escribir, hablar, y las personas que estén viendo esta charla me pueden decir, mira, yo miré tu charla en YouTube y que quiero tener citas contigo, van a tener un 30% de descuento en las consultas. Así que ya saben, la doctora les está dejando un descuento a los que ven este contenido por Latinos Unidos en Canadá. Doctora Nadia, gracias. Cuéntenos más, doctora, ¿qué hoy nos trae? Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que es por qué siempre nos culpan, la importancia de los padres en la psicología infantil. A ver, Zule, siempre cuando uno está en terapia con un niño adolescente o cuando uno ya está atendiendo a un adulto, ¿cierto? Y empezamos como, bueno, cuéntame cómo ha sido la experiencia con tus padres, siempre hay como una ofensa. Es que porque siempre tiene que ser culpa de los papás, porque siempre tienen que hablar de eso. Es que, y me acuerdo mucho que, por ejemplo, mi mamá dice, es que papá es papá y mamá es mamá y uno no debe de cuestionar eso, ¿cierto? Y realmente eso nos lleva a un punto, Zule, en que sí tenemos que darnos cuenta qué estamos haciendo como padres. Es un punto de partida importante en nuestra historia de vida y determina lo que vamos a hacer, porque finalmente es el primer vínculo que establecemos con el mundo exterior. Entonces, de lo que nos relacionemos con ellos, claro, van a ser nuestras demás relaciones, van a ser mis relaciones con el trabajo, con mi pareja, con mis hijos, y eso es el punto importante. Ahora, no es que los culpemos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos intentando trabajar con esta charla. No es un tema de culpar, sino de darnos cuenta qué estamos haciendo, ¿cierto? Aparte porque ya nosotros tenemos la crianza normativa y tradicional acá en nuestra cabeza, ¿cierto? Porque nos han criado así, porque así es como nos formaron, porque siempre se ha tenido un discurso desde la religión, desde la moral, desde lo social. O sea, ya tenemos una crianza muy tradicional y nos hemos dado cuenta que la crianza tradicional pues no ha sido lo más efectivo, porque si no estaríamos en un paraíso mental, y sabemos que hoy el desborde que hay a nivel de salud mental es impresionante, ¿cierto? Y no necesariamente por los más pequeños, sino por los adultos, por los que estamos viviendo hoy como adultos esta etapa de enfermedades mentales, ¿cierto? Entonces, realmente la crianza tradicional ha dejado muchos baches y muchos vacíos en lo que es la formación del ser humano, y pues no es señalar y culpar, sino venga, esto no es lo que estaba bien, venga, intentemos esto otro. Esto es lo que siempre estamos intentando trabajar. Ya tenemos lo tradicional acá, estamos intentando mostrarte, venga, usted puede hacerlo de forma diferente. Entonces, lo primero es desensibilizar con ese tema, ¿cierto? No los estamos culpando, estamos trabajando el darnos cuenta como adultos y padres formadores, ¿cierto? Y por qué son tan importantes en el tema de la psicología infantil. Las creencias, doctora, las creencias y también aprender a reconocer, ¿no? Que si necesitamos ayuda, como usted dice siempre, al que hace la mano, ahí necesitamos. En estos tiempos hay muchos modos de ayudarse y de ayudar a nuestra familia. Así es, Zulia, así es. Y empecemos por uno mismo primero. Es que la verdad uno tiene que los padres reconocer para poder dar el ejemplo. Así es, Zulia.
Bueno, Zule, ¿por qué la infancia es crucial? ¿Cierto? ¿Qué es lo importante con la infancia que determina tantas cosas? Y acá siempre tenemos que entender que lo que nosotros vivimos de los 0 a los 5 años o en nuestra infancia es lo que va a determinar y va a ser la base de lo que va a ser el desarrollo emocional, social y cognitivo de esa persona. Pensemos en una empresa, Zuli. Una empresa tal como sean esas bases, esa empresa o va a ir a la quiebra económica o va a ser un crecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque van a haber unas bases sólidas desde que se formó la empresa o van a ser unas bases así que lo que puede pasar es que termine en quiebra económica la empresa. Entonces, eso es lo importante de empezar a entender. Es la base, es la estructura de lo que va a ser esa persona. Y eso determina unos patrones, se van a determinar unos patrones de apego, de autoestima y de manejo emocional, ¿cierto? Porque tal como yo vivo en esos primeros años de vida, es como yo me voy a percibir a mí mismo, o sea, yo voy a sentirme bien conmigo, me voy a sentir incómodo, me voy a sentir vulnerado, ¿cierto? También va a ser como lo que yo les decía, tal como yo me relacione con esos padres, va a ser como yo voy a relacionarme con el mundo exterior, porque así fue como aprendí a relacionarme, ¿cierto? Y va a ser el manejo emocional. Una casa que todo el tiempo lo más mínimo se vuelva un caos, un problema, pues ¿cómo va a ser esa persona? O sea, es difícil que esa persona no se le vuelva un caos, cualquier tipo de problema, porque desde pequeño aprendió que cualquier cosa mínima se vuelve algo gigante, ¿cierto? Exacto. Entonces, es la base, ¿cierto? Que muchas veces podemos ir modificando esa base, ¿cierto? Pero la idea es empezar a entender, bueno, qué tan importante es. Ahora, ¿qué factores influyen en el desarrollo infantil, ¿cierto? Lo primero es el vínculo afectivo con los padres. Eso determina lo que ya, como ya les vengo diciendo, quién voy a ser yo como adulto. Las experiencias en el entorno familiar y escolar. Obviamente, pues no todo se le atribuye a los padres. Hay una base importante y es cómo me relaciono yo con mi tío, con mi abuelo, ¿cierto? Y más cuando convivimos con familia extensa. Y también cómo me relaciono yo con profesores o con mis compañeros de estudio. ¿A cuántos de nosotros les ha pasado que muchas veces uno dice, no, yo en mi casa me sentía muy bien, pero iba al colegio y el profesor me hacía esto o me hacía quedar en ridículo o me pasaba tal cosa, ¿cierto? Entonces es parte de eso que yo voy viendo y cómo me voy sintiendo. Y la regulación emocional y validación de sentimientos también hace parte de esos factores que influyen en mi desarrollo infantil, porque entonces si yo soy una persona que todo el tiempo se está esforzando y es como si yo nunca pudiera darle cumplimiento al otro porque siempre me falta algo, ¿cómo voy a ser yo de sobreexigente conmigo como adulto? Porque siempre siento que estoy en falta, que hago y hago y hago y estoy en falta. Entonces es del tema del manejo y la validación emocional que me hicieron desde pequeño, ¿cierto? Y eso es importante entenderlo. Es que, doctor, a veces los padres también vieron algo normal, que en la familia todo era gritos, no solución, ¿no? Y a veces los padres en estos tiempos, como les voy a repetir, hay maneras de, ¿no? En YouTube también hay meditaciones, se respira profundamente y cambias también tu plataforma de tu día, porque hay gente que amanece renegando y en cambio cuando cambias de actitud, todo es mejor, ¿no? Y es la verdad, porque eso también le da inseguridades a los niños, doctora. Doctora, lo otro lo que le quería comentar, que nos comente, es sobre las burlas. A veces en los padres también ellos mismos se burlan de los niños, les ponen apodos. Entonces, con los otros hermanitos, con los tíos, y eso también les trae muchas inseguridades y complejos. Claro, Zule, porque si el primer vínculo que yo establezco, que es la persona que me debería de proteger y cuidar, todo el tiempo se está generando una burla sobre mi aspecto, sobre cómo hablo, sobre lo que digo, pues qué voy a generar yo? Inseguridad. Son vínculos inseguros que se crean porque entonces yo siento que cualquier cosa que haga o como me vista, pues va a ser un motivo de burla. Pues si mi papá está de burla, pues yo qué puedo esperar del mundo exterior. Entonces, claro, eso me generó muchísimos complejos a mí. Entonces, a tener mucho cuidado con la base, porque esa es la base de todo, ¿no? Así es, Zule. Continuemos, doctora. Sí, señora. Entonces, Zule, ¿cuál es el papel de los padres en la salud mental infantil? ¿Cierto? Y quiero que entiendan, papás, que esto no es un tema de señalamiento, sino, bueno,
yo tengo que hacer un punto de aparte y empezar a reflexionar qué estoy haciendo yo y cómo lo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, lo primero es entender cómo influyen los padres en la psicología de sus hijos, ¿cierto? Son los principales modelos de conducta, tal como se comporte mi papá, pues es como lo que yo estoy viendo que es la forma de hacer las cosas, ¿cierto? Si ustedes se fijan, muchos de nosotros tenemos tal vez el mismo caminar de nuestros padres, ¿cierto? De mi mamá o de mi papá. Y es porque yo aprendí, bueno, así me muevo en el mundo porque así lo estoy viendo que se hace o cómo comemos. O sea, mírense y obsérvense cosas simples como caminar, comer, cómo nos ponemos una camisa, ¿cierto? Uno a veces vemos a nuestros hijos y uno dice, ve, se pone igual la camisa que el papá, o se pone de la misma forma, la forma de poner los pantalones, o cómo amarramos los zapatos. O sea, esas cosas simples uno se va dando cuenta, ve, si soy un modelo a seguir para ellos, ¿cierto? Que a veces decimos, ay, pero es que usted aprende lo malo y no aprende lo bueno. Sí, claro, porque es que nosotros hacemos mucho más repetitivamente ciertos comportamientos que son inadecuados y pues los hacemos mucho más que lo que hacemos tal vez bueno. Y porque, claro, es más fácil adquirir ese tipo de comportamientos que son inadecuados, tal vez que los adecuados, porque los adecuados requieren un sobreesfuerzo, ¿cierto? Entonces, no es ponernos en esa postura, entonces aprenda lo bueno. No, o sea, es que yo te estoy viendo y pues es más fácil para mí tal vez aprender eso que haces mucho más repetitivamente, que tal vez lo que haces bien, pero casi no lo haces. Y eso es lo que no queremos darnos cuenta los papás. Lo otro, brindan seguridad emocional o generan ansiedad, dependiendo de su estilo de crianza. Y pensemos en esto, Zuli. Un niño que se le cae un plato, ¿qué pasa si se le cae un plato? Eso se vuelve un problema dentro de la casa, Mirius es torpe, ya lo dañó, ya dañó la vajilla y empezamos con una cantidad de cosas que, o sea, se siente como si uno no pudiera cometer un mínimo error, porque claro, entonces va a ser un problema y a veces que se quiebre un plato se vuelve una bomba catastrófica gigante, como Dios mío, o sea, yo hice algo muy grave, entonces eso genera que yo todo el tiempo esté en una sobreatención, porque entonces en cualquier momento hago un daño y me puedo quedar sin el cariño de mi papá o mi mamá, ¿cierto? Uh-huh. Al contrario de una persona que de pronto el niño quiebra el plato y lo que hace es acompañar, ay hijo, ¿cómo así? Se te cayó el plato, ¿qué te pasó? Ay, tranquilo, ven, lo recogemos y lo botamos, ten cuidado que no te queden vidriecitos por ahí y lo botamos. Entonces no te preocupes que después lo miramos y compramos uno adicional, o sea, hay una solución ante un problema. ¿Qué aprenden los niños? Van a haber soluciones ante problemas, no solamente el escándalo y el problema, porque finalmente son accidentes, Zuli. O sea, un niño no quiebra un plato pensando en yo quiero dañar el plato. Quiebra el plato pensando, nada, quiero cogerlo para servirme comida y se me cayó, ¿cierto? Entonces, es empezar a entender que los accidentes pasan. Porque yo les pregunto, papás, si ustedes fueran los que estuvieran en la cocina y se les cae el plato, ¿cómo reaccionarían? ¿Quién los va a regañar? ¿El niño? ¿O cómo reaccionarían ante una quebrada de plato? Muy seguramente ustedes van a decir, pues yo mismo me regaño. Pero no es lo mismo que si hay un otro señalándote como si tú hubieras hecho algo muy grave. Entonces es también empezar a entender que los accidentes pasan y están a la orden del día, ¿cierto? Entonces es como cuando a mí en algún momento yo compro un carro y yo no permitía nada con ese carro. Y en algún momento una persona me dijo, es que si usted compra un carro para no tener un accidente, no se hubiera comprado el carro, porque es que usted sale a la calle y ya está expuesto a un accidente. Y es verdad. Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, es parte de entender, Zule, que eso hace parte de una dinámica de vida. Ahora, también en qué influyen los padres, en determinar la forma en que el niño se percibe a sí mismo y al mundo. Tal como me trate mi papá, es como yo me voy a sentir conmigo y con el mundo, porque es que él es mi primer vínculo, él es mi espejo, y ese espejo me está diciendo, eres muy feo, eres chillón, dejé de llorar, eres bobo, eres torpe, o ese espejo me está diciendo, eres valiente, eres lindo, eres inteligente, tú te esfuerzas muy bien, dale que vamos con toda. Ustedes son el espejo de sus hijos, y ese espejo me está diciendo si estoy muy mal o si estoy muy bien. Y eso es importante que ustedes lo entiendan. Ahora, hay varios estilos de crianza que determinan esa influencia, ¿cierto, Zule? Y hay un estilo parental de crianza que es el autoritario, que es el que yo creo que tenemos todos, la gran mayoría, porque así fuimos criados,
que es el estricto, poco afectivo, ¿cierto? ¿Y eso qué va a generar? Hijos inseguros o rebeldes. Ese estilo de crianza tradicional, autoritario, que no permitía ni que uno pensara porque uno tenía que ser una porcelanita azul, que si uno iba a la casa de la mejor amiga de la mamá, uno tenía que quedarse quieto. No podía nada, o sea, no me podía hacer nada. Uno medio hacía algo, dejaba caer un vaso, se ponía a jugar con los otros niños, ay, no te vuelvo a llevar porque te portaste tan mal. O sea, ellos creían que uno era una porcelana. Quédese ahí quieto, ¿cierto? Como una cosa. Exacto. Con la mirada. Con la mirada te mataban las mamis. Así es, Zule. Uno hacía algo y lo miraban tan feo uno que uno sabía que en la casa iba a pasar de todo. ¿Cierto? Doctora, sí, Dime. doctora, sorry que le interrumpa. Algo muy importante que usted dijo fue si se cae un plato, es algo material, ¿no? Porque al final siempre preguntarles, ¿estás bien? ¿No? Para hacerlo sentir bien ahí, que no es cosa del otro mundo. Porque también esas inseguridades yo las veo que después hay viene en el futuro cuando vas a un trabajo, encuentras una jefa que es gritona, una jefa que es regañona y se bajan, viene con la depresión, que se van poniendo deprimidos y entonces a tener bastante cuidado con esa parte, ¿no? Porque ellos también dicen, si mi mamá me gritó porque algo material le daban tanta importancia, entonces toda su vida van a darle mucha importancia a lo material. Lo material es bueno, pero lo principal es la salud mental, o sea, ¿no? La tranquilidad, la paz, ¿no? O sea, yo digo siempre esto porque yo veo que en el trabajo uno siempre se encuentra con personas gritonas, esto que el otro, y a veces veo chicos que están trabajando y se ponen pero así tímidos, hasta lloroncitos, entonces yo veo, no, este chico está mal, ¿no? Entonces, ¿no? Porque una persona que no tiene, bueno, te resbala, como se dice, y sigues para adelante. Pero hay personas que no, doctora, que sí se deprimen. Ahí que tú nombras eso, Zule, es importante. Miren cómo afecta algo y es la forma en que nos criaron. Supongamos que ese mismo plato se quiebra en un evento que a mí me pasó hace poquito. Uh-huh. Se quiebra en un evento, ¿cierto? Yo estoy atendiendo, ayudando a hacer algo y llevan unos platos pues para poner unos pasabocas y puede que se me caiga ese plato en ese momento. Desde la crianza que yo pude haber recibido, claro, me sentí muy mal, sentí que había hecho algo supremamente grave, sentí que, mejor dicho, la había embarrado. Claro, y si en ese momento hubiera estado un compañero de trabajo que viene de esa misma crianza tradicional y hace un comentario como, ¡ay, quebraste el plato! ¡Ay, no! Ya le toca pagarlo. ¡Ay! Y la jefe se dio cuenta, ¡ay, no, qué pena! ¿Qué pasaría cómo hubiera incluido, me hubiera sentido mucho peor, ¿cierto? Pero tal vez yo estaba al lado de una persona que tuvo un estilo de crianza muy diferente y lo que dijo fue, ay, no le pare bolas, eso después miramos si se compra o miramos si aparece otro, ahí hay otros 2 platos, tranquila, relájese. Exacto. Es una solución y, o sea, te ayuda. Entonces, la cosa también es estar relajado, o sea, no le importancia. O por último, darle una solución, decirle, descuéntamelo y ya está. Pero, o sea, no sentirte mal. Es algo que va a pasar siempre. En la vida, como dices, a veces yo también digo, en la vida también hay cosas que nos van a pasar y no tomarlo nada personal, sino que te resbale y que adelante. O sea, porque a veces, doctora, como inmigrante, hay mucha gente que yo me encuentro como inmigrantes cuando trabajaba en Nueva York con inmigrantes que llegaba mucha gente muy, muy herida y gente adulta. Entonces decía, wow, esas creencias jalan, puedes cambiar de país, pero te jalan mucho. Es muy, por eso mismo tocamos esos temas con las doctoras, que es psicóloga, porque es la base. Entonces vamos con eso para apoyar a nuestros niños, ¿no? Que sean seguras para esta sociedad. Gracias, doctora Nadia. Bueno, Zule, ahí seguimos entonces con los estilos de crianza, ¿cierto? Entonces, ese es el autoritario del que venimos todos y eso es lo que hay que empezar a modificar. El permisivo, que ya si nos para el otro extremo,
que eso tampoco es lo adecuado, pues estas mamás que no saben establecer límites, que si la niña de 11 años les dice, me voy para una rumba hasta las 4 de la mañana, la dejan, que desde los 10 dicen quiero novio y entonces la mamá la deja o el papá la deja, o esos papás que también son todo el tiempo permisivos con el niño porque es el hombre de la casa y entonces permiten muchas cosas y no hay un establecimiento del límite, entonces también eso genera muchas dificultades porque mucha libertad y poca estructura genera dificultades en la autodisciplina, que son esos chicos que finalmente nunca tienen un propósito, quieren hacer fútbol, pero finalmente terminan dejándolo y cuando ya son adultos no son capaces de estar en un espacio laboral, porque entonces yo no sé cómo recibir una orden, ni quiero recibir una orden de un jefe porque no soy capaz de tolerar que hay un otro que me está poniendo límites, ¿cierto? Entonces eso también es dañino, o sea, ni lo autoritario ni lo permisivo. Los extremos, y grádense en esto, papás, los extremos siempre son malos. Los extremos siempre hacen daño. El otro, el negligente, ¿cierto? Que el negligente es como un permisivo, pero súmele a eso que tampoco es afectivo, ¿cierto? Que no, ni sabe que yo estoy en la casa, ni se da cuenta, nunca hay un tema de un cariño, nada, es poco afecto, poca estructura y eso genera obviamente inseguridad y baja autoestima, porque si mi papá no, ni siquiera sabe si yo estoy en la casa, si yo llego y le muestro un 5, pa, miren, saqué un 5 en el colegio y, sí, sin que le importe, pues claro, eso me va a generar, o sea, no hay un otro que me esté reforzando tampoco lo bueno, ni lo malo ni lo bueno, entonces también eso me afecta. Y el democrático, que es un equilibrio entre normas y afecto, ¿cierto? Es como el ideal bueno, ¿cómo vamos a hacer que sea ese punto medio entre lo que yo quiero que tú seas normativo, pero también en entender por qué a veces te sales de la norma, por qué a veces se te complica tanto cumplir la norma, ¿cierto? Es entender y felicitar también cuando haces las cosas bien, ¿cierto? Entonces, eso me genera a mí autoconfianza y bienestar emocional. Exacto. Doctora, y dígame, ¿hay escuela de padres o es la escuela de la vida? Esto se trabaja en la escuela de padres en las instituciones educativas, por lo menos acá en Colombia pasa mucho eso, ¿cierto? Y es un tema que muchas veces, papás, uno no puede esperar a que el colegio haga las cosas por uno. Exacto. ¿Cierto? Eso es como que ustedes tengan una función en el trabajo y ustedes esperen a que les digan, mire, lea esto para que usted mejore en su trabajo. No, o sea, si yo tengo un hijo, yo sé que a partir de ahora tengo una responsabilidad de empezar a trabajar en mí. Y trabajar en mí es ir al psicólogo, porque nosotros empezamos a repetir muchos patrones comportamentales que no nos damos cuenta. Empezar a trabajar en esa pauta de crianza es empezar a leer de pautas de crianza, qué es eso para qué sirve, qué es un vínculo, estos psicólogos por qué hablan tanto de eso, porque es importante que yo trate bien a mi hijo, porque es importante que yo no haga bromas con mi hijo, o sea, es un tema también de empezar a trabajar en nosotros siendo conscientes. Entonces las escuelas de padres sí existen, pero pienso que es también un trabajo propio, un tema mío, que yo tengo que empezar a ser consciente de que estoy formando a otro ser humano. Por eso cuando nos dicen están embarazados, yo siento que todos caemos en un pánico impresionante, porque así se ha buscado, es como empezar a entender, voy a formar otra vida, ¿cierto? Pensémoslo desde eso, o sea, cuál es la importancia de formar un ser humano, y muchos como que tomamos eso tan deportivamente que ni nos importa. Es que es otra vida, es un pedacito, un tesorito, entonces ese tesorito tenemos que cuidarlo con amor, con mucho amor y más que todo enseñarles porque la vida no es fácil, pero podemos nosotros explicarles cómo es. Y matar esas creencias que vienen de patrones jalando de la abuelita y papá del bisabuelo, de la mamá, no. El tiempo se ha modernizado bastante. Doctora, lo otro que también me pareció muy importante es lo que usted dijo, los adolescentes, cuando les permiten a las niñas que tengan los niños que tengan enamorado, ¿no? Que vayan a la casa y todo eso. Como usted dice, todo siempre término medio, ¿no? Ni a los muy peligrosos en estos tiempos, ¿no? Puntos medios, y no se trata solo de irnos al prohibir como el autoritario, sino de sentarnos, ven quién es la persona, por qué sientes que quieres tener novio ya, qué es para ti tener un novio,
¿cierto? ¿Qué compromisos adquieren? Y tal vez el sentarnos con ellos a hablar les permiten a ellos desdibujar la parte romántica y empezar también que es un tema de relacionamiento con el otro y que tanto yo estoy preparado para eso, ¿cierto? Por lo menos frente a una relación sexual a los 10, 11 años yo no estoy preparado, mi organismo no está preparado para eso. Entonces es también empezar a entender esa parte, pero eso tiene que ser un acompañamiento, no simplemente decirle, usted no tiene novio hasta que no tenga 15 años. Y los muchachos son, pero ¿por qué me dicen eso? O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo veo que mi amiga tiene 11, 12 y tiene novio. Y los papás simplemente dicen, ¿por qué yo digo? No, Zuli, eso no me educa, eso no me está diciendo nada. Tengo que sentarme porque es importante de pronto esperar hasta los 14, 15 años para empezar una relación de pareja. Comunicación, doctora, bastante comunicación, ¿no? Ganarse, ya no ser padres, sino ser amigos a esa edad, ¿no? Exacto, o sea, obviamente amigos con límites, ¿cierto? Porque es empezar a entender, bueno, yo te estoy formando y también te voy a decir cosas, aunque los buenos amigos hacen eso. Cuando uno tiene un buen amigo le dice a uno, venga, a mí no me parece eso que usted está haciendo. Exacto, esa es la verdad. Un buen amigo te dice, sabes que estás cometiendo la pata acá, así que corrígete, ¿no? Así es. No te dice todo amén, amén. Gracias, doctora. Y también siguiente, seguimos. También ayer fue día de 14 de febrero, día del amor, la amistad. También saludos para todos los que nos están mirando. Así es, Ole. Bueno, entonces llegamos a la parte de, ¿y entonces por qué nos culpan? ¿Qué tanto hacemos si yo no quiero ser malo? Y papás, quítense en esto de la cabeza. Yo sé que ninguno de ustedes que está viendo esta charla está pensando en quiere que su hijo sufra, quiere que su hijo pase por un mal momento. Yo sé que ustedes no lo hacen con mala intención. Yo sé que ustedes lo hacen pensando en que están haciendo las mejores cosas posibles. Y cuando uno atiende a un adulto, eso es al punto en que llegamos. O sea, hay que modificar ciertos esquemas que aprendiste de tu papá porque sabes que están mal, pero no lo juzguemos porque sabemos que es un papá o una mamá que creían que estaban haciendo lo mejor posible por sus hijos dentro de sus esquemas maladaptativos. O sea, ellos pensaron, fui un buen papá porque hice esto, esto y esto y esto. Y muy seguramente reconocer que a veces nos equivocamos en las pautas de crianza y que hicimos daño, nos cuesta demasiado porque es reconocer que hay una parte oscura mía y reconocer mi parte oscura, que eso es lo que hacemos en terapia muchas veces, Zule, es integrar eso bueno con eso malo, porque yo también soy una parte, y no lo pongamos en términos de malo, sino de eso, de oscuro. A veces actúo desde la envidia, a veces actúo desde la rabia, a veces desde el miedo, y desde el miedo hago muchas cosas inadecuadas. Y no porque yo sea una mala persona, sino porque en ese momento pues me estoy equivocando, estoy cometiendo un error, pero nadie está ahí para hacérmelo ver y tampoco lo quiero ver. Entonces, eso hace parte de empezar a entender dentro de la pauta de crianza qué estamos haciendo y que a veces como adultos nos embolatamos en nuestros propios problemas y creemos que solamente porque estamos brindando cuadernos, comida, techo, servicios públicos, ya, estamos haciendo súper bien. Y porque muchas veces esa es la frase, es que usted se queja mucho porque en mi época a mí yo no tenía servicios, o en mi época me tocó ir a trabajar, o a usted se lo estoy dando todo y usted se queja mucho. No, ellos no saben que ustedes vivieron así, y así ustedes les cuenten, pues ellos no pueden saber qué es vivir así porque no lo han vivido, ¿cierto? Entonces es empezar a entender yo qué tengo que modificar, porque yo no me puedo solamente poner desde esa parte de señalar, sino de, bueno, yo cómo hago para explicarle que, o para hacerle ver y vivir que tiene que cumplir con ciertos deberes, entendiendo que es un ser humano y que a veces también le va a dar pereza, desmotivación, tristeza y no va a querer hacer nada, y que cumpla sin tener que yo estar poniendo mi historia de vida como un eje de ejemplo para que él entienda que lo que yo estoy haciendo está súper bien, ¿cierto? Una persona no puede saber a qué sabe la Coca-Cola, Zule, hasta que no la prueba. Si yo le dijera a una persona que no ha tomado Coca-Cola, venga, ¿a qué sabe la Coca-Cola? ¿Qué van a saber si no lo han vivido? Pues no han probado, no saben qué se siente pasarse ese líquido que es burbujeante, que tiene como una mezcla como entre un café dulce, eso es como un sabor todo extraño, uno a veces, ni uno mismo sabe descifrarlo. Ahora me va a decir una persona que nunca lo ha probado. Exacto, son dos vidas diferentes, doctora, ¿no? Y los tiempos también son diferentes, ¿no?
porque bueno, Exacto. si me he criado diferente, yo tuve que trabajar desde muy joven, es totalmente diferente a lo que yo le voy a dar a mis hijos. Entonces también son los pensamientos que tienen que cambiar, no los patrones, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué nos culpan, Zule? La primera es la perspectiva desde la psicología infantil de que los niños dependen de sus padres para cubrir necesidades emocionales y físicas, ¿cierto? Esa es la primera parte como de empezar a entender por qué los padres tenemos mucho que ver en ese estilo de crianza y es desde la psicología infantil los padres son determinantes. Segundo, cuando hay problemas es natural analizar el ambiente familiar como un factor clave, ¿cierto? O sea, muchas veces le pasa que llega el niño a terapia y el niño pues no va a modificar hasta que yo no intervenga la dinámica familiar. Entonces llegan los padres, es que él es así, ese niño es así, no es el niño. ¿Qué está pasando entre la dinámica familiar que él está generando ese comportamiento? Entonces yo no puedo intervenir al niño sin su familia, si no, no va a pasar nada en ese niño. Entonces sí tiene que ver mucho y determina mucho lo que ese niño viva. Ahora, también hay unas expectativas sociales sobre la crianza, ¿cierto? Se espera que los padres sean perfectos y sepan manejar todas las situaciones. Ahí les quito esa carga. Ustedes no son perfectos, papá. Ustedes son seres humanos también cometiendo errores todo el tiempo. Es más, el primer hijo es un experimento. ¿Cierto? Llamémoslo así, ¿por qué? Porque no sabemos, estamos entre la mitad entre lo que vivimos como padres, algunos pues empiezan a leer, otros simplemente quedan con lo que vivieron como hijos, entonces lo replican como padres, otros sí asisten a un espacio de psicología para que los orienten, o sea, porque no saben, y muchos, el primer hijo es el experimento, porque ahí decimos, yo no había hecho eso, hubiera hecho eso mejor, ¿cierto? Y de pronto con un segundo hijo se modifican ciertas cosas, que a veces por eso se siente que el segundo hijo o el último es el preferido, porque hemos visto tal vez lo que hemos hecho y modificamos y entonces el grande empieza a decir, ah, pero usted conmigo no era así, ah, pero usted no me hacía eso, porque es de intentar como resarcir el daño, ¿cierto? Sin darnos cuenta, es inconsciente, lo hacemos. Entonces, ustedes papás no son perfectos, son seres humanos y están cometiendo errores todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, es como hacemos el menor daño posible, ¿cierto? Desde el área de la psicología, inclusive desde el derecho, miramos es que de eso que estamos haciendo genera el menor daño posible en el otro. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Ahora, ¿por qué también a veces los culpan? Porque la sociedad tiende a responsabilizar a los padres sin considerar otros factores externos. Es lo que les decía, a veces no es ni siquiera solamente papá y mamá, sino que es el abuelo que influye dentro de esa dinámica familiar y entonces se generan comportamientos inadecuados y obviamente eso va a afectar a nuestros hijos. Pero entonces uno siempre dice, bueno, ¿y el papá y la mamá dónde estaban? ¿Cierto? ¿Por qué los dejó bajo el cuidado del abuelo y la abuela si usted era el papá y la mamá? Porque somos seres humanos y tal vez tuvimos nuestro hijo en un momento de irresponsabilidad y no fuimos conscientes de lo que estaba pasando en ese momento, ¿cierto? Entonces, es un tema de que sí, sobre los padres recae en gran medida lo que somos como adultos, pero es también empezarnos a dar cuenta, bueno, ¿cómo voy a hacer para que no hacer tanto daño a este ser humano que estoy formando? Y siempre con amor. Cuando crías como una plantita, cuando la riegas con amor, esa plantita que te va a devolver, ¿qué vas a hacer? Amor. Doctora, también es que hay muchas madres solteras, ¿no? En esos tiempos hay muchas madres solteras y a veces tienen que trabajar, así que la responsabilidad de, ¿no? Le ayudan con las papis, ¿no? Que los papis son los que crían a los niños porque tienen que trabajar y todo eso, ¿no? Pero los abuelos no son los padres, los padres son ustedes. Exactamente, entonces esas son las dinámicas que tenemos que entender porque se crearon con un abuelo o una abuela, porque papá y mamá les tocaba todo el tiempo trabajar y más en la dinámica social en la que estamos hoy, Zule, que todo es consumo, comercio, todo el tiempo es gaste, 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 se necesita más y más y más, porque la humanidad está desbordada en ese sentido. Hoy compramos un celular y a los 2 meses ya sale otro celular y este ya está desactualizado. Hoy está el precio de la gasolina en un precio y ya mañana está en otro y subió mucho más.
Hoy subieron las aranceles porque hubo un problema con un presidente y subieron los aranceles para un país y sube el precio. Entonces todo el tiempo es más y tenemos que estarnos adecuando todo el tiempo y adaptarnos a que hay cambios, a que necesitamos más dinero, y tenemos una carga acá, Zule, de que tenemos que ser profesionales, tenemos que tener casa, tenemos que tener carro, tenemos que tener la mejor ropa. O sea, estamos desbordados. Y eso hace que nuestros hijos estén creando con abuelo y abuela. Entonces es empezar a entender eso sin descuidar esa dinámica de mi hijo. Exacto, darle un tiempo, ¿no? Un horario de trabajo, un día, un almuerzo, no sentarse y conversar cómo te fue, pero darle su tiempo para ellos. Así es. ¿Continuamos, doctora? Sí, señora. Me encantan estos temas, doctora. Eso es lo importante. ¿Es justo culpar entonces a los padres? Hay un gran punto y es la diferencia entre culpa y responsabilidad, porque la culpa se enfoca en lo que se hizo mal sin ofrecer soluciones, como cuando se cae el plato y ¿sí ves? Lo dejaste caer, pero nadie le está diciendo al niño qué tiene que hacer para arreglar la caída del plato, qué fue lo que le pasó, si eso se puede reponer, si puedes guardar de tus media mañana, acá le decimos en Colombia media mañana, como a la comidita que ellos llevan al colegio, y a veces les damos dinero, entonces tú puedes reponer de ahí el dinero para volver a comprar el plato que se te cayó. O sea, no, solamente señalamos, y la culpa, lo que decimos es, no ofrece soluciones. Una cosa muy diferente es la culpa de la responsabilidad, porque la responsabilidad implica reconocer el error y trabajar en mejorar. O sea, yo soy responsable de esto, ¿cómo puedo hacer todo el tiempo para mejorar esa función? Por ejemplo, hace poquito a mí en la empresa me dieron una función y me dijeron, esa es tu responsabilidad, ese proyecto es tu responsabilidad. Yo sé que si ese proyecto falla, pues es mi responsabilidad. Entonces es todo el tiempo pensar cómo lo organizo para que no falle, o si falla, cómo puedo enmendar ese error y dar una solución a ese manejo inadecuado, ¿cierto? Entonces, eso me lleva todo el tiempo a estarme desaprendiendo y aprendiendo a cómo hacer las cosas de manera mejor, porque es mi responsabilidad, ¿cierto? Y eso mismo pasa con nuestros hijos. Es todo el tiempo desaprender para aprender, y eso hace que mejore la pauta de crianza. Otros factores que influyen en la crianza son los factores socioeconómicos, ¿cierto? Y culturales, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando yo soy un papá. Entonces, no es justo que a mí se me señale porque mi hijo está criándose con el abuelo, cuando a mí obligatoriamente me toca ir a trabajar, porque entonces ¿quién llevaba la comida a la casa? ¿Cierto? Entonces, eso me genera, no es que me desresponsabilice, pero sí puedo ser consciente que eso afectaba la pauta de crianza, ¿cierto? La influencia externa de amigos, escuelas, redes sociales. Miren, papás, por ejemplo, en España hay una gran influencia en redes sociales del cuerpo esbelto y muchas niñas y mujeres están sufriendo de anorexia ya. Y puede que desde la casa no se les rinda culto al cuerpo, sea una casa muy tranquila en ese aspecto de lo físico, se genere una buena alimentación y todo el tiempo haya sido la pauta de crianza enfocada a la buena alimentación, pero en un país como España es casi imposible que yo no crezca pensando en que quiero ser flaca, ¿cierto? Entonces, a veces no solamente es por el tema de mi familia, ¿cierto? Porque mi familia ha hecho las cosas bien, pero es un factor que influye desde lo social. Entonces también es importante tener en cuenta eso, y los psicólogos tenemos en cuenta eso. Los papás creen que nosotros somos los enemigos de ellos, y en realidad lo que hacemos todo el tiempo es orientar a ese chico, orientar a ese adulto, orientar a ese niño. Venga, esto no es solamente algo porque papá y mamá se equivocaron, usted tiene que entender toda la dinámica de lo que está pasando, y eso ayuda a bajar la alerta, a no estar a la defensiva todo el tiempo, sino a entender muchas cosas. Y la otra, la historia personal y emocional de los padres. Eso también lo hacemos en consulta, ¿cierto? Como les digo, nosotros no somos enemigos, intentamos es que su hijo, su hija entienda qué está pasando en ellos. Y a veces muchos han vivido, y cuando uno atiende a un adulto, el adulto ha vivido muchas historias de violencia, muchas, de todos los tipos de violencias, sexual, psicológico, físico. Y cuando tocamos esa historia de por qué mi papá me hizo eso, por qué mi mamá me hizo eso, uno logra ver un patrón comportamental. Claro, es una historia que vuelve y se repite.
Y entender eso me ayuda a alivianar la carga. Tal vez a veces no a perdonar, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones de abuso sexual, tal vez no a perdonar, pero sí a sanar, ¿cierto? A entender por qué se repite esa historia, por qué vuelve y se presenta este comportamiento. Y eso ayuda a que no todo el tiempo es la culpa de un papá o una mamá, sino también de entender esa dinámica social. Entonces, eso nos lleva a no son culpables, son responsables y toca desaprender para aprender todo el tiempo. Gracias, doctora, que a veces hay temas que son muy difíciles. Así es, Zuli. ¿Cómo mejorar la crianza sin caer en la culpa? Lo primero es la escucha activa, ¿cierto? Prestar atención a los sentimientos de los hijos sin juzgar. Esa frase que últimamente sale en todos los memes, no sé si allá en Canadá está pasando, pero acá en Colombia es, escuchamos, pero no juzgamos. Juzgamos. Así es. Ajá. Eso hay que trabajarlo, ¿cierto? Ya salió un reel de eso y entonces lo imitamos y lo hacemos en TikTok, pero si lo aplicamos de verdad en la vida real o solamente se queda en el chiste de ver el TikTok, ¿cierto? Entonces es escuchar sin juzgar. Yo le comento que yo juego en el almuerzo, cuando estoy en trabajo en mis días libres, en el almuerzo, en la cena, con mis niños lo hago. Y ahí vamos conversando, les cuento que es una buena dinámica de juego con ellos, porque ahí a veces nos enteramos cositas que ellos necesitan, ¿no? Claro. Es un juego que jugamos en la mesa, así que les recomiendo, ¿no? Ellos empiezan así, y empezó por mi hijito el mayor y empezamos así. Escuchamos, pero no juzgamos, y vamos conversando uno, el otro, y vamos viendo algunas cositas, nos vamos conociendo. Y puede que comience desde el chiste, ¿cierto? Y veamos que es algo jocoso, pero lo que tú dices, Zule, van soltándose y uno se va dando cuenta de cosas, pero importante es no juzgar. Exacto, entonces y como siempre decimos, ¿no? Lo que estamos conversando acá en este juego de acá, se queda acá, entonces no lo vamos a volver a repetir, pero nosotros ya sabemos lo que están, porque escuchamos, pero no juzgamos, empiezan a hablar, ¿no? Cada uno que nos toque, y a mí me encanta, yo lo hago, así que lo recomiendo. Gracias, Zule, por esa recomendación. Lo otro, papás, regúlense. O sea, por ejemplo, Zulema está jugando, juzgamos, escuchamos, pero no juzgamos. Y en ese momento puede que diga el hijo, ay, yo me robé un muñeco de un compañerito. Si Zulema se inestabiliza, no se regula en ese momento, no respira, muy seguramente le va a decir, eres un ladrón, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No, ahí se daña todo el juego, nunca más se vuelve a jugar eso, se daña todo el ambiente. Mientras que si, listo, yo escucho eso, espero a calmarme, porque me está molestando tanto que le haya dicho eso, me calmo, me tranquilizo y tal vez no hoy, pero si al día siguiente puedo hablarlo con el hijo, ayer hablaste de esto, ¿qué pasó? Cuéntame cómo fue la historia de que robaste el muñequito al compañerito. Y él empieza a contar, hijo, tú te diste cuenta que no está bien, cómo se sintió el compañerito, cómo dice que se sintió cuando no encontró su juguete. Y eso ayuda a hacer un acompañamiento, ¿cierto? Sin juzgar, ¿cierto? Y yo regulándome. Otra, fomentar la autonomía, permitir que los niños tomen decisiones apropiadas para su edad. Ejemplo otra vez, Zulema jugó esto, el niño dijo ese tema, Zulema el otro día le hizo como la recomendación, mira, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? El niño le dice, bueno, lo que pasa es que tuvo un momento de rabia, ¿cómo se puso tu amiguito? No, se puso a llorar. ¿Y tú qué crees que debes hacer, hijo? Ahí estamos fomentando autonomía, porque le estamos diciendo a él, ¿qué crees? ¿Cuál es la solución que debes hacer? Quedármelo, porque ya qué pena decir. Si crees que es lo adecuado, cuántos días tu amiguito va a llorar, cómo se va a sentir, y tal vez el mismo niño logre sacar la conclusión de, sí, tengo que ir a pedir una disculpa y se lo entrego, porque lo moral también me ayuda, mi llamado moral me dice, algo estoy haciéndolo mal, y yo mismo puedo decir, sí, tengo que ir, ¿cierto? Y ese es el acompañamiento que tenemos que hacer como padres, no decirle, vea, usted va a ir y se lo va a entregar, no. El niño mismo va a sacar esa conclusión si tiene un acompañamiento adecuado de ese papá y esa mamá. Ustedes dirán, ay no, pero estos psicólogos creen pues que uno tiene todo el tiempo para eso.
papás, si ustedes decidieron ser papás o mamás, ustedes tienen que buscar los momentos para sacar el espacio para hablar con sus hijos y comprender y acompañar. Es que ellos no vinieron acá al mundo por decisión propia porque quisieron venirse. Ellos vinieron porque ustedes decidieron traer un hijo al mundo. Y eso es parte de acompañar, de sacar los tiempos, de sacar la tranquilidad para yo poder orientar a mi hijo. Porque si no, piensen que es un empleado. Si ustedes a un empleado no le sacan el tiempo dentro de la empresa para explicarle cómo hacer la función adecuadamente, es un empleado que va a quedar mal capacitado y es más el daño que le hace a la empresa que el bienestar que le trae a esa empresa. Exacto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Tiempo de calidad, ya les acabé de decir, hay que sacar los tiempos, ¿cierto? Para sentarnos a hablar desde la tranquilidad. No, dígame rápido que yo ya me tengo que ir, que es que yo ya tengo que ir. No, papá, sáquenos, así se van a sentar, es hablar de verdad. Piensen que ustedes están conquistando una pareja. Si ustedes le empiezan a decir, ay, no, dígame rápido, me puede el beso rápido, ¿qué le va a decir la pareja? No, entonces váyase. Claro que sí. Pues eso es lo importante. Y aprender a pedir disculpas. Zulema, por ejemplo, ese día que estaban jugando, el niño le dijo eso y Zulema en el momento se llenó de rabia y dijo, ay, ¿por qué robaste? ¿Ahora qué van a pensar? Bueno, y se salió de tono. Al otro día ella puede decir, hijo, mira, discúlpame, sé que no lo hice de la mejor manera, quiero escucharte qué fue lo que te pasó, pero te pido una disculpa porque yo no te debí haber gritado, así como está de mal que tú hayas robado, también está de mal que yo haya gritado. Ya. Se soluciona. ¿Cierto? Es importante hacerlo, papás, y eso les va a ayudar mucho con las pautas de crianza. Bueno, como se dice, los valores vienen de casa, doctora. Desde muy chiquito a veces hay que decirle a los niños cuando si vienen por ahí con un lápiz, porque a veces los niños sin querer, ¿no? Toman un lápiz, un color del salón del compañerito y lo meten a la mochila y llegan y nosotros los padres siempre tenemos que decir, no, esto no está bien. Usted mañana va y lo devuelve. Y siempre con calma, con amor, ¿no? Bueno, gracias a Dios yo nunca he tenido esa parte de mis hijos que no tengan nada ajeno, porque sí, porque siempre, mi balance siempre es uno disciplina y el otro es amor, o sea, no me voy a esto porque también uno tiene que prepararse, doctor. A mí sí me gusta estudiar, estudio, porque son semillitas de amor que uno va a dejar en este mundo. No somos perfectos porque somos seres humanos, somos imperfectos, pero vamos a hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Así es, Uli. Y es bueno tener así el acompañamiento como la doctora Nadia, que es psicóloga, ella es súper, todo lo que es adolescentes, niños, o sea, ¿no? Y eso es bueno, doctora, ¿no? Su temática de usted. Así es, Uli. Ya saben que la pueden encontrar por las redes sociales como Nadia del Mar. Doctora Nadia, ¿continuamos? Sí, señora. Entonces la reflexión, papás. La primera, no se trata de encontrar culpables, sino de comprender la importancia del rol parental. Papás, no nos interesa que ustedes sean los malos de la historia. Es simplemente empezar a entender, bueno, ¿por qué es tan importante para mi hijo la relación conmigo? Entonces, es importante que empecemos a caer en cuenta de cómo estoy haciendo las cosas y cómo esto le afecta a nuestros hijos. Miren, papás, es tan importante la relación con nuestros hijos que muchas veces cuando uno atiende niños que han sido víctimas de abuso sexual por su papá o por su mamá en algunos casos, las mamás siempre dicen en consulta, pero es que yo nunca pensé que él le estuviera haciendo eso porque mi hijo igual iba y lo buscaba, lo abrazaba, decía que lo quería, pues se supone que uno debería hacer como así cuando alguien lo está abusando y resulta que no, papás y mamás. Es tan fuerte el vínculo que yo siento que él es mi papá y que independiente de lo malo que me esté haciendo, yo lo debo de querer porque yo lo quiero. Yo quiero ese ser humano porque es que es mi papá, es mi primer vínculo. Entonces imagínense lo importante de ese rol parental que aún haciéndome daño, yo siento que lo debo de buscar. Yo siento que debo abrazarlo, o sea, y de eso se pegan los agresores sexuales, porque claro, pues yo no le hice nada porque no me venía y me abrazaba y siempre la culpa es del niño.
que eso es lo que, eso ahí sí lo indigna a uno como psicólogo, ¿cierto? Porque uno sabe los daños que deja el abuso. Pero aún así, como era de fuerte lo que yo sentía por esa persona, que aún haciéndome daño, yo seguía buscándolo. Entonces, imagínense la importancia de ese vínculo, papás. Segundo, la crianza perfecta no existe, pero el aprendizaje y la adaptación son claves. Miren, papás, la crianza tradicional nos ha dejado desastres. Pero también el otro extremo de la crianza positiva también podría decir que tampoco es la panacea, tampoco es el ideal de lo que debe de ser una pauta de crianza. Tiene cosas muy buenas que hay que implementar, pero yo pienso que es importante no irnos a extremos, puntos medios siempre, puntos medios, sin desconocer que el estilo de crianza positivo tiene muchísimas cosas buenas, pero dentro de ese estilo de crianza también hay unos temas que son ambiguos, que sí ellos hablan de poner límites, límites desde el amor, que es lo que estamos hablando acá, ¿cierto? Límites desde el amor, pero a veces también hay otras cosas que uno dice, bueno, hay vacíos también, entonces es un tema de ir mezclando, papás. Bueno, ¿qué de acá de la crianza positiva me sirve? ¿Qué me sirve de lo tradicional? ¿Qué me sirve también del ser permisivo en algunos momentos? O sea, es ir aprendiendo, desaprendiendo, qué me va funcionando con este niño. A veces hablar con él no sirve, qué tanto debo sancionar, cómo lo debo sancionar. Entonces, es ir mirando, aprendiendo y desaprendiendo todo el tiempo para ir modificando y moldeando esa pauta de crianza, porque no todos los seres humanos somos iguales. Y hay unos que les sirve esto, pero hay otros que les sirve esto. Entonces, eso tenemos que empezar a entenderlo. Así como los psicólogos no podemos aplicar, así lleguen 10 pacientes con ansiedad, yo no puedo aplicar el mismo tratamiento de ansiedad para los 10 pacientes, porque todos son diferentes a partir de esa historia de vida. Y eso es importante también entenderlo. Y 3, la crianza consciente y afectiva tiene un impacto duradero en la salud mental infantil. Si yo soy afectivo, si yo soy consciente de lo que estoy haciendo con mi hijo, eso genera inmediatamente algo en ellos. Y ese algo es lo que va a moldear su etapa adulta. Entonces, papás, sean conscientes de lo que ustedes están haciendo. Exacto. Doctora, le quería comentar, ¿cuáles son las señales para uno ver que los niños están sufriendo abusos dentro del hogar? No hay como tal unas señales específicas, pero algo básico es el cambio de comportamiento. Ejemplo, Zule. Hay niños que son muy abiertos, muy avispados, ¿cierto? Y de repente yo empiezo a ver que empieza a ser más rezagado, no quiere hablar, no quiere salir. Era un niño muy feliz y de repente empezó a estar de mal genio, irritable o con mucho llanto. Entonces uno ahí dice, algo le está pasando. O al contrario, Zule. Era un niño más bien calladito, reservado, y de repente es el niño que toca a todo el mundo todo el tiempo, es el niño que llega a alguien que él no conocía y le dice te amo, ¿cierto? Entonces, esa es una parte, el cambio en el comportamiento. 2, el cambio sexual. Ellos empiezan a repetir el comportamiento. Una parte es el tema de exploración sexual, que habla de cómo yo voy descubriendo mi sexualidad, porque desde que estamos en la barriga somos seres sexuales. Pero otro tema es que yo lo haga de forma compulsiva, que yo ya esté atacando a otros, que a mí se me diga que no es adecuado y yo vuelvo y lo repita. Entonces, claro, esos cambios sexuales que yo digo, uy, eso no está normal, tengo que ponerle atención. Inclusive la próxima charla lo podríamos hacer de eso, de identificar esas alertas y esas alarmas entre conducta sexualizada y exploración sexual en los niños, que es lo normal y que es lo inadecuado. Lo podríamos hacer la próxima sobre ese tema. Porque sí, es como en el cambio, ciertos cambios que yo debo aprender a identificar para decir, algo está pasando acá y tengo que prestar atención. Sí, doctora, me parece espectacular tener el tema para la otra semana, ¿no? Gracias, doctora Nadia, le agradezco bastante. Doctora, el consejo sería de que también cada niño tenga su habitación aparte, tengan cama, no duerman con papi y mami. Sí, es lo adecuado porque miren, papás, por ejemplo, en prevención de abuso,
los papás tienen que tener su intimidad. Es que somos seres sexuales. Yo necesito estar con mi pareja. Y el niño ahí metido, ¿qué va a pasar? Puede que nosotros creemos que están dormidos, creemos. ¿Y qué tal que el niño esté viendo y vea todo completamente inadecuado para su edad? Va a tener un despertar sexual ante algo que no debió haber visto para su edad. Entonces, claro, ¿qué es el ideal? Yo sé que hay muchos papás que se les dificulta tener cuartos aparte, ¿cierto? Entonces, si de verdad es imposible porque económicamente no nos da, que debería ser el ideal, ¿cierto? De tener el cuarto para la pareja y el cuarto para nuestro hijo, por lo menos entonces papás busquemos espacios para estar en pareja, ¿cierto? Espacios en donde yo sepa que él no va a estar porque creemos que está dormido y no está dormido. Ahora, sí tienen que dormir en cama aparte, porque, Zule, hay algo y es que los seres humanos no nos damos cuenta que hay riesgos, inclusive no porque estemos pensando en hacer daño, sino que pasa. Todos sabemos que los hombres en la noche pueden tener sueños húmedos, inclusive muchos aparecen con una erección en la noche, pues cuando amanecen tienen una erección, que eso es parte de su organismo. ¿Qué pasa si mi niño o mi niña está metido ahí en la cama y yo tengo un sueño húmedo o una erección en la noche? ¿Qué puede pasar? ¿Cierto? No porque lo vaya a tocar, pero mínimamente puede sentir que tuvo una erección, puede que yo en medio del sueño toque, ¿cierto? O sea, es que los niños no deben dormir en la cama con el papá y la mamá. Claro. Eso es una intimidad. Exacto. Muy peligroso. Entonces sí pueden tener, inclusive yo digo, bueno, el mismo cuarto porque económicamente no les da, pero sí tienen que dormir en camas aparte. Exacto, eso sí. Siempre yo he dicho que los niños tienen que tener su cama aparte, o sea, no dormir con los papis, no me parece. O sea, sorry, pero nunca me ha parecido eso, que los niños, ¿no? O sea, como dice la doctora, quizás no esté la economía bien en casa, pero hagan un esfuerzo porque tengan su camita aparte los niños. Así es, Ur, eso debe de ser así, porque si no, va a ser mucho peor. Pueden presentarse situaciones de riesgo que pueden agravar las cosas. Pero con eso continuamos la otra semana, doctora. Sí, señora, la próxima semana lo trabajamos. Gracias, doctora. Y los dejo con esta última reflexión. ¿Quién es el padre o la madre ideal? ¿Cierto? En esta dimensión humana solo existen padres imperfectos que nos dieron lo que tenían y que seguramente nos entregaron más de lo que ellos recibieron como hijos. No existe un papá o una mamá ideal. Cada uno de nosotros está en esta lucha mental, experiencial y de vida, intentando dar lo mejor que puede por sus hijos. Yo sé que ninguno de ustedes quiere hacerle daño a sus hijos, pero todo el tiempo tenemos que reflexionar cómo podemos mejorar y cómo podemos hacer el menor daño posible, entendiendo que no somos máquinas, somos seres humanos. Pero siempre dando mucho amor, mucho, yo digo que la palabra siempre es amor, darle bastante amor a los hijos, hablarle con mucho cariño. Ese recuerdo que ustedes le hablen con cariño se les va a quedar toda la vida. Así es, Zule, así es. Ya saben, si necesitan apoyo, ahí está la doctora Nadia del Mar. Doctora, de verdad que muchísimas gracias, doctora Nadia. Muchas gracias a ti, Zule, por haberme invitado, por permitir este espacio, por aclarar dudas también de los papás que a veces se sienten muy cuestionados, pero realmente no queremos que se sientan cuestionados ni señalados, sino simplemente que reflexionemos. Los psicólogos escuchamos y no juzgamos, y esa es la idea, que ustedes también aprendan a hacerlo con sus hijos. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, @psico.nadiadelmar, pueden buscarme en Instagram, este es el QR del Instagram, en TikTok también me pueden buscar, mi WhatsApp es 304-581-9766 en Colombia, entonces ya saben que siempre estoy muy atenta para lo que necesiten y las personas que estén mirando esta charla les vamos a dar el 30% de descuento en sus consultas de psicología. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por vernos. Si les gusta el contenido de Latinos, compartan, por favor. Sigan a la doctora Nadia en sus redes sociales. Acá abajo siempre
En descripción le dejamos su teléfono, cómo la pueden encontrar y pronto regresamos con otro tema súper interesante. Doctora Nadia, muchísimas gracias, muchos éxitos. Como toda la semana, ella nos trae un tema súper interesante. Les voy a agradecer que la sigan, por favor, en sus redes sociales y pronto vienen unos talleres con la doctora Nadia del Mar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Chao, muchas gracias, Zule. Hasta pronto, chicos. Bye.